Estás siendo engañado. Lo que te han dicho sobre la fe, la salvación y las enseñanzas de Jesús no siempre es lo que parece. Hoy descubrirás 5 religiones cristianas que, aunque usan la Biblia, están desviando a millones de personas de la verdad que realmente puede transformar tu vida. Si no tienes cuidado, podrías estar caminando en un camino que te aleja de la salvación. ¿Sabías que muchas de estas doctrinas distorsionadas podrían estar afectando tu relación con Dios y tu fe? En este video, vamos a exponer la verdad detrás de estos engaños y te daremos las herramientas para proteger tu alma y mantener tu paz. Antes de seguir, quiero pedirte algo importante. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Te sorprenderá saber que muchos de los que ven nuestros videos no están suscritos. No te pierdas los mensajes que pueden cambiar tu vida espiritual. Inscribirte es gratis y te garantiza contenido que fortalecerá tu fe cada semana. No te quedes fuera de esta transformación. Y si este mensaje está tocando tu corazón, quiero que escribas amén en los comentarios. Pide que Dios bendiga tu día, que ilumine tu camino y que te guíe hacia la verdad. Deja que Dios te acompañe hoy y siempre. Es importante que, como hijos de Dios, tengamos siempre presente que no todo lo que parece ser cristiano realmente lo es. En estos tiempos, muchos se presentan como seguidores de Jesús, mencionando su nombre y citando versículos de la Biblia, pero sus enseñanzas no son coherentes con los principios que Dios nos ha dado en su palabra. El peligro radica en que, sin discernimiento, muchos pueden ser desviados por estas creencias erróneas, comprometiendo así su salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero debemos cuidarla y protegerla, tal como dice la Biblia. Si nos dejamos guiar por las enseñanzas incorrectas, podemos perder la paz y la esperanza que vienen con la verdadera fe en Jesús. Debemos ser conscientes de las señales que el Espíritu Santo nos da para guiarnos en el camino correcto. La Biblia nos habla de la importancia de estar alertas y no dejar que nuestra fe se vea afectada por doctrinas que no se alinean con la verdad. La fe es nuestra fortaleza, y la oración es la herramienta que nos permite comunicarnos con Dios, recibir su guía y entender su voluntad. Jesús, en su infinita sabiduría, nos advirtió sobre los falsos profetas, quienes vienen en nombre de Dios, pero distorsionan su mensaje para atraer a las almas desprevenidas. La transformación que ocurre cuando caminamos en la verdad de la Biblia es poderosa. La luz de Dios ilumina nuestro camino y nos da la fortaleza para resistir las tentaciones de las falsas doctrinas. A través de la oración y la lectura constante de las Escrituras, podemos encontrar la respuesta a nuestras dudas y pruebas. La voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida a través de la paz que sentimos cuando seguimos su dirección, y esa paz solo se experimenta cuando vivimos en la verdad. No dejemos que el amor de Dios sea empañado por enseñanzas que no vienen de Él. Es esencial que busquemos a Jesús, el único que tiene el poder para salvarnos, y que permanezcamos firmes en nuestra fe. Las religiones que se alejan de las Escrituras nos alejan de Él, y no debemos permitir que eso suceda. La Biblia nos ofrece la guía perfecta para nuestra vida espiritual, y es en ella donde encontramos la sabiduría para discernir entre lo verdadero y lo falso. Es nuestra responsabilidad conocer la verdad para poder defender nuestra fe y vivir de acuerdo con los principios divinos. No se trata de buscar simplemente respuestas, sino de buscar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Él nos dará la sabiduría y protección que necesitamos. Con todo esto en mente, es crucial que nos sigamos preparando para los desafíos que puedan venir. Con la guía del Espíritu Santo y la certeza de que Dios está con nosotros, podemos estar tranquilos sabiendo que nuestra fe está firme en la verdadera enseñanza de la Biblia. La paz que obtenemos al caminar en su luz no puede ser comparada con nada más en este mundo. Ahora, es momento de seguir explorando estas doctrinas erróneas y cómo pueden alejarnos de la verdadera fe que nos lleva a la salvación eterna. El mormonismo, fundado en 1830 por Joseph Smith, es una religión que utiliza la Biblia, pero también agrega otro libro, el Libro de Mormón, que según sus seguidores es igual de inspirado. Este libro
que supuestamente narra la historia de antiguos profetas en el continente americano, introduce doctrinas que no están en las Escrituras y que contradicen el mensaje de salvación que Dios nos reveló a través de la Biblia. Por ejemplo, los mormones creen que Dios fue en un tiempo un hombre mortal en otro planeta, algo que va en contra de lo que enseña la Biblia sobre la eternidad de Dios. El concepto de un Dios que alguna vez fue mortal contradice lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, que enseña que Dios es eterno sin principio ni fin. En Isaías 43:10 se nos dice claramente: «Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». Este versículo resalta la divinidad única e inmutable de Dios, algo que se ve distorsionado en las enseñanzas mormonas. Si creemos que Dios fue una vez como nosotros, la base de nuestra fe se ve comprometida, ya que se pierde el concepto de la perfección y poder divino. Otra de las doctrinas del mormonismo es que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales, una enseñanza que distorsiona la relación única entre Jesús y el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, no es un hermano de Lucifer, sino que es el Salvador eterno, el Hijo unigénito de Dios, que vino al mundo a redimirnos. La Biblia enseña que Jesús es el creador de todas las cosas y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. En Juan 1:3 la Escritura dice: «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Es crucial que comprendamos que las enseñanzas que se apartan de la Biblia no solo son peligrosas, sino que pueden alejarnos de la verdadera salvación que Jesús ofrece. Las falsas doctrinas pueden sembrar confusión en nuestra fe y hacernos dudar de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. La salvación viene solo a través de la fe en Jesucristo, y es Él quien tiene el poder para transformarnos, no otro ser, por más que se nos presente como alguien especial. La oración, como medio de comunicación directa con Dios, es esencial para fortalecer nuestra relación con Él y discernir entre lo verdadero y lo falso. Cuando oramos, pedimos sabiduría, y Dios, en su infinita bondad, nos responde, guiándonos en cada paso de nuestro camino. La verdadera fe se basa en lo que Jesús enseñó, y es en su enseñanza que encontramos la paz, la esperanza y la fortaleza necesarias para enfrentar las pruebas de la vida. Los Testigos de Jehová son una religión fundada en el siglo XIX, que se considera cristiana, pero que tiene creencias que se alejan de las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Una de las principales diferencias es su rechazo a la doctrina de la Trinidad, que es un pilar central del cristianismo verdadero. Para los Testigos de Jehová, Jesús no es Dios mismo, sino una criatura poderosa creada por Él, lo cual va en contra de lo que nos enseña la Biblia, que nos dice que Jesús es Dios encarnado, el Verbo hecho carne. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, se dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este versículo resalta claramente la divinidad de Jesús y su relación inseparable con el Padre. A lo largo de las Escrituras, Jesús es reconocido como Dios mismo, y su sacrificio en la cruz es el acto de redención por excelencia. Creer que Jesús es solo una criatura crea una distancia entre Él y el propósito de su misión en la tierra, que fue salvar a la humanidad. Otra enseñanza importante de los Testigos de Jehová es la creencia de que solo 144,000 personas tendrán el privilegio de ir al cielo, mientras que el resto de los creyentes vivirá en un paraíso terrenal. Esta doctrina es una interpretación errónea del libro de Apocalipsis y no tiene base en el mensaje de amor y salvación que se encuentra en toda la Biblia. Jesús no vino para ofrecer un paraíso terrenal a algunos elegidos, sino para ofrecernos vida eterna a todos los que creen en Él y siguen su ejemplo. La enseñanza de que solo una pequeña parte de los creyentes irán al cielo pone en riesgo la esperanza que la fe en Jesús nos da. La Biblia nos asegura que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Esta promesa es para todos, no solo para unos pocos. La salvación es un regalo de Dios,
y no está limitado a un número específico de personas. Todos los que creen en Jesús y le siguen tienen acceso a la vida eterna en su presencia. Es fundamental que busquemos la verdad en la Biblia y no nos dejemos llevar por doctrinas que distorsionan la verdadera enseñanza de Cristo. La oración y el estudio constante de la palabra nos ayudan a mantener nuestra fe firme y nuestra visión clara. Cuando nos acercamos a Dios con humildad y sinceridad, Él nos da la sabiduría necesaria para discernir entre lo verdadero y lo falso. Es nuestra responsabilidad conocer la verdad y proteger nuestra fe para que no nos desviemos del camino que Dios nos ha trazado. La Iglesia de la Unificación, fundada por Sun Myung Moon en 1954, es otra religión que se presenta como cristiana pero que se aparta radicalmente de las enseñanzas bíblicas. Esta iglesia sostiene que Moon es el nuevo Mesías, el que viene a completar la misión que Jesús no pudo finalizar durante su tiempo en la tierra. Según los seguidores de esta doctrina, la misión de Jesús fue solo un paso inicial, y ahora corresponde a Moon restaurar la creación de Dios. Este concepto es completamente incompatible con las Escrituras, que enseñan que la obra redentora de Jesús fue completa y suficiente para la salvación de la humanidad. En la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 14, leemos: «Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». Esta afirmación deja claro que la obra de salvación de Jesús no requiere ninguna continuación ni restauración por parte de otro ser humano. Él es el único camino a la salvación, y su sacrificio es suficiente para todo aquel que cree en Él. La idea de que otro ser humano pueda completar la misión de Cristo es una distorsión grave del Evangelio. La Iglesia de la Unificación también enseña que Moon y su esposa son los verdaderos padres de la humanidad, un título que no solo es innecesario, sino que también es blasfemo. Jesús es el único Hijo de Dios, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Este tipo de enseñanza nos aleja de la verdadera identidad de Jesús y nos desvía de la verdadera fe que Él nos dejó. Si seguimos a una figura humana en lugar de a Cristo, estamos perdiendo de vista el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Es importante que, como creyentes, reconozcamos y rechacemos enseñanzas como esta que distorsionan la verdad de la Biblia. Nuestra fe debe estar centrada en la figura de Jesús, no en figuras humanas que intentan tomar su lugar. La oración, que es nuestra forma de comunicarnos directamente con Dios, nos permite buscar su guía y sabiduría para discernir entre las falsas enseñanzas y la verdad que Él nos reveló en las Escrituras. El amor y la verdad de Cristo son suficientes para nuestra salvación, y es a través de su Espíritu que recibimos la protección y el propósito divino. No necesitamos a ningún otro líder humano que nos revele el camino, ya que Jesús es la luz del mundo, y es en Él donde encontramos la paz y el perdón. Al seguir a Jesús, estamos caminando en la verdad y la luz de Dios, y es a través de Él que experimentamos la verdadera transformación. La ciencia cristiana, fundada por Mary Baker Eddy en 1879, es otra de las religiones que se aleja de los principios fundamentales del cristianismo. Esta creencia sostiene que el mundo material es una ilusión y que las enfermedades no son reales. Según los seguidores de esta doctrina, el sufrimiento físico no existe realmente, sino que es el resultado de una percepción errónea. Esta visión de la realidad rechaza la medicina convencional y el tratamiento de enfermedades, lo que puede ser peligrosamente erróneo y contrario a la enseñanza bíblica que nos exhorta a cuidar de nuestros cuerpos y buscar la sanidad. En la Biblia, en 1 Corintios 6:19, se nos recuerda que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios nos dio un cuerpo físico y nos instruyó a cuidarlo y respetarlo. La idea de que las enfermedades son solo una ilusión no solo desatiende esta responsabilidad, sino que también minimiza el dolor y el sufrimiento real que muchas personas experimentan. La fe en Dios es vital para la sanidad, pero también lo es reconocer que Él nos ha dado medios, como la medicina y la ciencia, para sanar y cuidar de nuestra salud. Además,
La ciencia cristiana niega la divinidad de Jesús, enseñando que Él era solo un maestro iluminado y no Dios encarnado. Este punto de vista es una distorsión grave de la verdad revelada en la Biblia. Jesús no solo fue un maestro, sino el Hijo de Dios, quien vino al mundo para traer la salvación y la redención a toda la humanidad. En Juan 1:14, la Biblia nos dice: «Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». La encarnación de Dios en Jesús es un fundamento esencial del cristianismo, y rechazar esta verdad es rechazar la base misma de nuestra fe. Es importante que comprendamos que nuestra fe debe descansar completamente en lo que la Biblia enseña sobre Jesús. Él es el Verbo eterno hecho carne, y es en su sacrificio en la cruz que encontramos la salvación. La curación y la sanidad, aunque son parte del poder divino, también involucran un reconocimiento de la realidad del sufrimiento humano. La oración y la fe en Dios son esenciales, pero no debemos descuidar los recursos que Él nos ha dado para sanar y cuidar de nosotros mismos. En la vida cotidiana, la oración y la meditación en la palabra de Dios nos permiten encontrar paz y fortaleza en medio de las pruebas. Si bien la ciencia cristiana puede tener una interpretación errónea de la realidad, los cristianos debemos mantenernos firmes en la verdad que Jesús nos enseñó. La verdadera fe en Él nos da paz en medio del sufrimiento y la esperanza de que, al final, Él es el que tiene el poder para sanarnos, ya sea a través de milagros divinos o de los medios que Él mismo ha proporcionado. La bendición de caminar en la verdad de la palabra de Dios es que no solo encontramos sanidad para el alma, sino también para el cuerpo. El Espíritu Santo nos guía y nos da fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, y es en Él donde encontramos la verdadera transformación. Al seguir a Jesús entendemos que nuestra salud y bienestar son importantes para Dios, y es nuestra responsabilidad cuidar de nuestro cuerpo con la sabiduría que Él nos da. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se considera una denominación cristiana, pero algunas de sus enseñanzas y prácticas han generado controversia dentro del cristianismo tradicional. Una de las características distintivas de los adventistas es su estricta observancia del sábado como día de reposo, lo cual es un principio fundamental de su fe. Si bien es cierto que el sábado es mencionado en la Biblia como un día de descanso, el cristianismo enseña que el cumplimiento de la ley ceremonial, como la observancia del sábado, fue cumplido por Jesús, quien nos dio el descanso eterno en Él. En Mateo 11:28 Jesús dice: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso». El descanso que Jesús ofrece no se limita a un día de la semana, sino que es un descanso espiritual y eterno en su gracia. Otra doctrina que ha generado debate es la autoridad de Ellen G. White, considerada por los adventistas como una profetisa moderna. Ella tiene un gran peso en la interpretación de las Escrituras dentro de esta iglesia, lo que ha sido motivo de preocupación para muchos cristianos. La Biblia, sin embargo, nos enseña que ya no necesitamos más revelaciones o profecías adicionales después de las Escrituras canónicas. En Apocalipsis 22, 18, 19, se nos advierte sobre agregar o quitar palabras de la Biblia, ya que la palabra de Dios está completa y es suficiente para guiarnos. Jesús es el único profeta legítimo y la revelación final que necesitamos para nuestra salvación. Los adventistas también creen en el juicio investigativo, una doctrina que establece que en este momento Jesús está evaluando quién será salvo, lo que implica que la salvación es un proceso en curso, en lugar de una obra completa y terminada. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es un regalo gratuito y no depende de una evaluación continua. Efesios 2, 8, 9 nos dice claramente: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie». La salvación es un acto completo de gracia, recibido por fe en Jesús, no un proceso que depende de una evaluación continua de nuestros méritos. Es importante que entendamos que la verdadera fe en Jesús no se basa en obras o rituales, sino en una relación personal con Él. A través de la oración, podemos buscar su guía y comprender su voluntad para nuestras vidas.
La fe verdadera nos lleva a una vida de amor, compasión y servicio a los demás, no a una vida de miedo o incertidumbre acerca de nuestra salvación. La salvación está asegurada en Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. No necesitamos cumplir con un conjunto de reglas adicionales para asegurar nuestra posición en el reino de Dios. Al caminar en la luz de la Biblia y de las enseñanzas de Jesús, podemos experimentar una paz y esperanza que no dependen de nuestras propias obras, sino del amor y la gracia de Dios. La verdadera transformación ocurre cuando nos entregamos completamente a Él, confiando en su poder para salvarnos y guiarnos. Al mantenernos firmes en la palabra de Dios y en la fe en Jesús, no nos desviaremos por doctrinas que no se alinean con la verdad revelada en la Biblia. ¿Qué opinas sobre todo lo que hemos hablado hoy? ¿Te has dado cuenta de cuán importante es conocer la verdad de la Biblia y proteger tu fe de doctrinas erróneas? Compártenos tu experiencia o reflexión en los comentarios. Nos gustaría saber cómo te ha impactado este video y qué cambios puedes hacer en tu vida espiritual a partir de hoy. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que te ayudarán a fortalecer tu fe y caminar más cerca de Dios. Y si este mensaje fue útil para ti, no dudes en compartirlo con aquellos que necesitan escuchar la verdad. Te invito a ver nuestro próximo video, que aparecerá en la pantalla, para seguir creciendo en tu fe y recibir más bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre